Bienvenidos a la clase de costos 2. Hoy veremos el análisis costo-volumen-unidad, CVU. Hoy vamos a hablar de una herramienta que, aunque suene numérica, es profundamente estratégica, el análisis costo-volumen-unidad, o CVU. Es una técnica que permite entender la relación entre los costos, el volumen de producción o ventas y las utilidades generadas. No es solo para contadores, es una brújula gerencial para todo aquel que toma decisiones en la empresa. El CVU nos permite responder preguntas claves. ¿Cuántas unidades debo vender para no perder dinero? ¿Cuánto puedo bajar el precio sin que mi utilidad se esfume? ¿Qué pasa si sube el costo del acero o la energía? Es esencial una simulación financiera que anticipa la realidad antes de que ocurra. En México y particularmente en Nuevo León, donde la industria manufacturera es el alma del desarrollo económico, dominar el CVU es vital. Las empresas locales enfrentan altos costos fijos en maquinaria, energía y nómina, por lo que entender el punto donde la producción se vuelve rentable puede definir la supervivencia del negocio. El análisis CVU no solo calcula, interpreta, releva como pequeñas variaciones en precio, volumen o estructura de costos pueden transformar la rentabilidad. En una economía con márgenes ajustados como la mexicana, ese conocimiento es poder. Hoy lo veremos paso a paso desde su definición hasta su aplicación práctica en casos reales del sector productivo. Prepárense para pensar como estrategas financieros más que como simples contadores.
¿Qué es el análisis costo-volumen-unidad? CVU. El análisis CVU es una herramienta que muestra cómo los cambios en el volumen de ventas, el precio o los costos afectan las utilidades de una empresa. Su propósito es predecir los resultados operativos y apoyar la planeación y la toma de decisiones. En su base, el CVU parte de tres elementos esenciales: costos fijos, costos variables y volumen de producción o ventas. A estos se suma un indicador crucial, el margen de contribución, que representa cuánto aporta cada unidad vendida para cubrir los costos fijos y generar utilidad. Por ejemplo, si una empresa regiomontana fabrica sillas metálicas a 500 pesos y el costo variable por unidad es de 300 pesos, el margen de contribución es 200 pesos. Si sus costos fijos mensuales son 200 pesos, necesita vender 1000 sillas para alcanzar, perdón, si sus costos fijos mensuales son 200,000 pesos, necesitan vender 1000 sillas para alcanzar el punto de equilibrio. Esa es una, esa es la esencia del CVU. El fundamento del CVU radica en su simplicidad y el poder explicativo. Permite modelar escenarios y responder preguntas como: ¿qué pasa si bajo el precio 10%? ¿Qué si aumento el precio del 20%? ¿O cuánto debo vender para generar 50,000 pesos? Es una herramienta viva, adaptable y muy visual. Este análisis es una herramienta gerencial, no solo contable. Su finalidad es apoyar decisiones operativas de producción, de marketing o incluso de expansión. Por eso, muchas empresas del sector automotriz, metalmecánico o de alimentos de Nuevo León lo utilizan antes de lanzar una nueva línea de productos. Además, el CVU ayuda a entender la estructura de costos. Las empresas suelen obsesionarse con el precio de venta, pero la rentabilidad real depende más del equilibrio entre los costos y el volumen. Un error en esa relación puede llevar a vender mucho y aún así perder dinero. En resumen, el CVU no solo responde cuánto se gana, sino por qué se gana y cuándo se empieza a ganar. Y eso es conveniente y eso lo convierte en una herramienta indispensable en la estrategia empresarial moderna.
Contexto productivo en Nuevo León y México. Para entender la relevancia del CVU, tenemos que mirar el contexto industrial mexicano. Nuevo León es el segundo estado con mayor concentración manufacturera del país, con sectores como automotriz, metalmecánico, eléctrico, químico y de alimentos. Todos comparten un rasgo: altos costos fijos y competencia feroz. En la industria automotriz, por ejemplo, las plantas operan con inversiones multimillonarias en infraestructura y máquina. Estos costos fijos deben distribuirse entre miles de unidades producidas. Un cambio mínimo en el volumen de ventas puede alterar radicalmente la rentabilidad. Por eso el CVU es una herramienta de cabecera para planear la capacidad y los precios. En la metalmecánica, los márgenes son sensibles a las fluctuaciones del acero y el aluminio. Si el costo variable sube 10%, la empresa debe analizar si puede absorberlo o si necesita aumentar precios o volumen. El CVU permite simular esos escenarios y anticipar decisiones antes de que los cambios de mercado impacten en los resultados. En la manufactura avanzada, donde la automatización requiere grandes inversiones, el CVU se convierte en la base para justificar el ROI, retorno sobre la inversión. Antes de comprar una nueva línea robotizada, las empresas calculan cómo afectará costos fijos, el volumen esperado y el margen de contribución. Pensemos en el caso local. Una empresa de autopartes en Escobedo analiza adquirir una máquina de 3 millones. Con el CVU proyecta que si aumenta su producción el, el 15%, se invierte una decisión de riesgo en una estrategia calculada. México, al ser parte del TECMEC, compite directamente con fabricantes de Estados Unidos y Canadá. Las decisiones sobre precios y volúmenes deben ser exactas. Aquí el CVU no es una curiosidad académica, es un mapa de supervivencia empresarial. También las pymes se benefician del CVU. Una fábrica de muebles en San Nicolás puede calcular su punto de equilibrio mensual y saber exactamente cuántos escritorios debe vender para cubrir sus gastos. Sin ese dato, opera a ciegas. En conclusión, el CVU en el contexto de Nuevo León y México es una herramienta que traduce la volatilidad industrial en decisiones racionales y permite que tanto grandes corporaciones como pequeños talleres sobrevivan y prosperen.
componentes claves del análisis CVU. Ahora entremos en la estructura técnica del CVU. Su precisión depende de identificar correctamente sus componentes principales: costos fijos, costos variables, margen de contribución y punto de equilibrio. Los costos fijos son aquellos que no cambian con el volumen de producción, siguen ahí, produzcas mucho o poco: renta, sueldos administrativos, depreciación de maquinaria, seguros o mantenimiento preventivo. En una empresa regiomontana, por ejemplo, estos pueden representar entre el 40 y el 60% del total. Costos variables, en cambio, cambian con la producción: materia prima, energía, comisiones, empaques. Si una planta produce 100 piezas o 10.000, el costo variable se mueve en proporción directa. Este es el costo que más interesa vigilar para mejorar el margen. El margen de contribución es la diferencia entre el precio de la venta y el costo variable. Indica cuánto contribuye cada unidad a cubrir los costos fijos. Si el margen de contribución por unidad es 200 pesos y los costos fijos son 200.000, se necesitan 1.000 unidades para el punto de equilibrio. Y llegamos al concepto estrella: el punto de equilibrio. Es el nivel donde los ingresos totales igualan los costos totales. No hay ganancia, pero tampoco pérdida. Todo lo vendido cubre exactamente lo que cuesta operar. Por ejemplo, una pyme de Monterrey produce botellas metálicas con un costo variable de 80 pesos y un precio de venta de 120 pesos. Su margen de contribución es 40 pesos por unidad, con costos fijos mensuales de 160.000 pesos. Su punto de equilibrio es 4.000 unidades. Si vende 5.000, su utilidad será de 40.000 pesos. El CVU también puede aplicarse gráficamente. La intersección entre las líneas de ingreso y el costo total muestran visualmente ese punto de equilibrio. Esta representación ayuda a los gerentes a comunicar los resultados, incluso a quienes no son financieros. Un aspecto clave es la suposición lineal. El CVU asume que los costos y precios son constantes dentro de un rango relevante, aunque en realidad pueden fluctuar. Este modelo sigue siendo muy útil para proyecciones y escenarios. Finalmente, un consejo para la práctica profesional: el éxito del CVU depende de la calidad de la información contable. Si los costos están mal clasificados o mezclados, las conclusiones serán erróneas. Por eso, la precisión en la contabilidad de costos es el primer paso hacia la gestión financiera inteligente. Punto de equilibrio, base para la planeación. El punto de equilibrio es el corazón del análisis CVU. Representa el nivel exacto donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. En ese punto, la empresa no gana ni pierde, simplemente cubre sus costos. Todo lo que se venda después de ese punto es la utilidad neta. La fórmula básica es simple pero poderosa. Punto de equilibrio en unidades es igual a costos fijos entre margen de contribución por unidad. Parece matemática básica, pero en la práctica es una brújula estratégica. Permite saber cuántas unidades deben producirse o venderse para que el negocio sea viable. En tiempos de incertidumbre, este número es la línea entre la rentabilidad y el fracaso. En la planeación financiera, el punto de equilibrio se convierte en la meta mínima de ventas. Si una empresa vende por debajo de este nivel, entra en pérdida. Si lo supera, comienza a generar utilidad. Por eso, los directores financieros y operativos lo usan como referencia para presupuestos, metas y evaluación de desempeño.
Un ejemplo real, una pyme de productos metálicos en Monterrey fabrica piezas para la industria automotriz. Sus costos fijos mensuales ascienden a 5,000 a 500,000 pesos. Su margen de contribución por pieza es de 250 pesos. Por tanto, su punto de equilibrio es 2,000 piezas. Al vender 2,500 piezas genera utilidad de 125,000 pesos. El análisis de punto de equilibrio también ayuda a establecer políticas de precios y descuentos. Si se ofrece una rebaja, se puede calcular cuántas unidades adicionales se deben vender para compensar la reducción del margen. En el contexto neolonés, donde la competencia industrial es feroz, este tipo de cálculos marca la diferencia entre la gestión empírica y la gestión profesional. Las empresas que no miden su punto de equilibrio viven al filo de la incertidumbre. Y algo importante, el punto de equilibrio no es estático, cambia con el tiempo, los costos y la demanda. Por eso debe recalcularse periódicamente, especialmente en economías inflacionarias o en variaciones de insumos. Reflexionemos un momento. ¿Cuántas empresas locales sabrían decir hoy mismo su punto de equilibrio mensual? Pocas, pero las que sí lo conocen toman decisiones con seguridad. Impacto de cambios en precio, costos y volumen. El análisis CVU no solo sirve para calcular el número, también permite simular escenarios. ¿Qué pasa si sube el precio? ¿Qué ocurre si los costos aumentan? ¿Y si cambia el volumen de producción? Estos tres factores están interconectados. Primero, los cambios en el precio de venta. Si se incrementa el precio, el margen de contribución por unidad aumenta y el punto de equilibrio baja. Pero si el mercado reacciona negativamente y las ventas caen, la utilidad podría no mejorar. Aquí entra la estrategia. Decidir cuánto puede ajustarse el precio sin afectar a la demanda. Segundo, los cambios en los costos. Si los costos variables suben, por ejemplo, por aumento del acero o de algodón, el margen se reduce y el punto de equilibrio sube. La empresa necesita vender más unidades para lograr la misma ganancia. Tercero, los cambios en el volumen. A mayor volumen, los costos fijos se diluyen. A menor volumen, se concentran. Esto implica por qué muchas empresas grandes resisten mejor las crisis. Su escala productiva distribuye mejor los gastos estructurales. Un costo práctico. Un caso práctico. La industria textil en Nuevo León enfrentó un aumento del 25% en el precio del algodón. Varias empresas calcularon su nuevo punto de equilibrio con el CVU y descubrieron que, al mantener rentabilidad, debían aumentar precios un 10% o reducir desperdicios. Ese análisis evitó decisiones impulsivas. Otro ejemplo, una empresa de alimentos que decide bajar su precio para ganar mercado. En el CVU puede calcular cuántas unidades extra debe vender para mantener la utilidad. Si no alcanza ese volumen, la estrategia es inviable. Este análisis también ayuda en decisiones de inversión. Si se planea aumentar la capacidad productiva o automatizar procesos, el CVU
Estima cómo cambiarían los costos fijos y si el nuevo volumen cambiaría esa inversión. En conclusión, el CVU no predice el futuro, pero permite jugar en el futuro. Simula posibilidades antes de arriesgar capital. Es una herramienta de planeación, pero también de defensa ante la incertidumbre económica. Aplicaciones prácticas en la toma de decisiones. El CVU tiene múltiples aplicaciones en gestión empresarial. La primera es la optimización de la mezcla de productos. En empresas de varios productos, el CVU permite identificar cuáles generan más margen y contribuyen mejor a cubrir los costos fijos. No siempre lo que más se vende es lo más rentable. También sirve para evaluar escenarios financieros antes de lanzar un nuevo producto o abrir una planta. El CVU muestra si el volumen esperado cubrirá los costos fijos y generará utilidad suficiente. En un entorno como el de Nuevo León, donde cada peso invertido debe justificarse, este análisis es indispensable. Otra aplicación es la decisión sobre la capacidad productiva. El CVU ayuda a determinar si conviene operar el 80% al 100% o incluso subcontratar parte de la producción. En industrias con alta inversión en la maquinaria, como la metal mecánica o automotriz, este análisis evita paros costosos o sobrecapacidad ociosa. Un caso de éxito real, una empresa automotriz en Monterrey utilizó el análisis CVU para decidir si expandir su línea de autopartes. El estudio reveló que al aumentar el volumen un 15%, podía diluir el- los costos fijos y mejorar su margen de utilidad un 8%. Con esa base, la dirección aprobó la expansión con seguridad financiera. Además, el CVU es útil en planeación de contingencias. Si la economía se desacelera, se puede usar el análisis para saber hasta qué punto puede caer el volumen antes de entrar
en pérdidas. Esto se conoce como margen de seguridad. El CVU también orienta decisiones de marketing. Permite determinar cuántas unidades adicionales debe venderse para justificar una campaña publicitaria o un descuento temporal. En la práctica docente profesional siempre digo lo mismo. El CVU es como un simulador de vuelo financiero. Permite tomar decisiones antes de despegar. Quien lo domina tiene el control del tablero de mando empresarial. Llegamos al cierre. El análisis costo-volumen-utilidad, CVU, es una herramienta esencial para cualquier profesional que busque comprender la lógica económica de una empresa. No se trata solo de números, sino de estrategia. Su verdadero valor radica en transformar datos contables en decisiones inteligentes. Nos enseña que rentabilidad no depende solo de vender más, sino de vender con eficiencia controlada, costos y optimización de recursos. En México y Nuevo León, donde el entorno industrial es competitivo y cambiante, el CVU permite planificar, prevenir y proyectar con precisión. Las empresas que lo aplican toman decisiones con fundamento y reducen su vulnerabilidad frente a los cambios del mercado. El punto de equilibrio no es solo un cálculo, es un indicador de sostenibilidad. Saberlo es conocer el límite entre sobrevivir y crecer. Y dominarlo convierte el profesional en en una estrategia financiera capaz de guiar a su organización. Por eso la enseñanza del CVU no puede quedarse en la teoría, debe practicarse, simularse y aplicarse en casos reales. Cada alumno que lo entiende gana una herramienta que acompañará toda su vida profesional. Podemos cerrar una reflexión que resume todo. El conocimiento del punto de equilibrio define la sostenibilidad de una empresa. Así que la próxima vez que pienses en abrir un negocio, lanzar un producto o ampliar una planta, pregúntate primero cuál es mi punto de equilibrio. Si puedes responderlo, estás listo para dirigir.